Hoy nos acompaña Daniel Macías, coordinador del libro A 100 años de Anual, la guerra en Marruecos, un trabajo coral en el que participan especialistas en este periodo de campañas militares en Marruecos que se llevaron a cabo hasta el año 1927 y cuyo impacto se dejaría sentir en España realmente a lo largo de todo el siglo XX. Daniel Macías es profesor de la Universidad de Cantabria y, como decíamos, es coordinador de esta obra colectiva que publica la editorial Despertaferro. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, gracias por invitarme. En el siglo XIX, España había ido perdiendo sus territorios de ultramar, mientras otros países se repartían África, un continente que en realidad casi en su totalidad quedó bajo el mandato de las potencias coloniales. España mantenía las ciudades de Ceuta y Melilla y los presidios, que eran esos enclaves estratégicos en el norte de África. Pero ¿cómo llegó a ejercer, a conseguir este protectorado sobre la parte norte de Marruecos? Bueno, como bien acabas de apuntar, realmente lo primero que hay que entender es que estamos en un periodo en el que las relaciones internacionales son bastante agresivas. Nos encontramos en un mundo en el que se tienen en cuenta las teorías del racismo. Hay razas que teóricamente son superiores, otras que son inferiores. Las razas superiores tienen una especie de destino manifiesto por el cual han de extenderse. Hay casi un designio biológico, ¿no?, para la extensión de una determinada nación. Es un periodo de enorme nacionalismo también, muy agresivo. Es el periodo, si queremos por sintetizar, del darwinismo social, es decir, la teoría de Darwin, simplificada, el más fuerte sobrevive, aplicada a las naciones, a los colectivos de las relaciones entre países. En este sentido, cuando España pierde lo que le quedaba de su viejo imperio americano, el gran imperio español, en 1898, que también es tildado con el nombre del desastre, lo que se busca es la regeneración de España. Entonces, hay varias líneas de regeneración y una de ellas viene a decir que lo que le hace falta a España es otro imperio. Hemos perdido uno y tenemos que tener un recambio de ese imperio. Entonces, lo que está disponible en este momento, lo poco que queda disponible, digamos, y para una potencia menor como es España, pues todavía más, menor y de segunda o tercera línea en el plano militar. Es decir, no tiene la capacidad de imponer demasiado, pues va a ser pues trocitos o retales que quedan en el continente africano. En este caso concreto, pues la zona del protectorado norte de Marruecos, que llega allí con el apoyo diplomático británico. Un apoyo que, por cierto, pues como suele pasar con los británicos en las relaciones internacionales, no fue desinteresado. Gran Bretaña tenía grandes intereses en que fuera España la que llegase al norte de Marruecos y no fuesen potencias más peligrosas para los intereses británicos como una Alemania o una Francia, que podrían ser un peligro para el control de los estrechos y el navalismo británico del periodo. España, aunque tenía esas plazas fuertes en el norte de África, realmente no tenía mucho control sobre el lugar. No, por usar bueno, pues una expresión coloquial, a España le tocaba bailar pues con el más feo o con la más fea, ¿no?, que es esta zona del norte de Marruecos. No había conocimiento alguno de la misma. Era un territorio prácticamente inexplorado. Siempre se ha dicho pues bueno, que por ejemplo, a la ciudad de Sawen habían llegado 3 europeos a lo largo de la historia. Es decir, era un territorio, pues era una incógnita, ¿no? Incluso hay ciertos relatos de finales del siglo XIX de lo que se llama el orientalismo romántico o el africanismo romántico español, que vienen a hablar pues que en el norte de Marruecos hay algo así como un sultán turco, ¿no? Se imaginan pues una especie de leyenda de las mil y una noches, cuando lo que hay en el norte de Marruecos no tiene ningún parecido a lo que podemos encontrar en el Estambul de la época. Es decir, es una ensoñación, porque España realmente no sabe dónde se estaba metiendo. No sabe que se estaba metiendo pues, en un territorio muy inhóspito, muy complicado, con unas cábilas o tribus pues, bastante indómitas, y no tenemos que perder de vista que no es ningún chollo, porque en realidad el territorio que se le asigna a España, que son unos 23.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, es decir, pues como la provincia de Badajoz, más o menos, es decir, es un territorio muy limitado. Es un territorio que además es castrado territorialmente. La Tánger, que es la joya de la zona, la perla de la zona, no se le da a España, sino que es, bueno, pues hay una administración internacional y lo que le queda a España pues es una sucesión de montañas y de barrancadas muy poco fértiles, con una población de cerca de medio millón de indígenas pues que nunca se habían sometido, o al menos en teoría nunca se habían sometido al sultán de Marruecos, pues que se dedicaban en algunos casos como los Bocoya a la piratería o al bandolerismo. Cuando España entra ahí,
sin planos, sin conocimientos geográficos, sin conocimientos, digamos, ni siquiera culturales de lo que se va a encontrar ahí, pues aparece el desastre otra vez, ¿no? Asoma por primera vez el desastre. En este caso me refiero al primer desastre militar español, que es el del Barranco del Lobo. ¿Qué pasó en el Barranco del Lobo? Es simplemente pues un error por desconocimiento. Digamos que el ejército español va a castigar a unas cávilas insumisas, a unos cávilas rebeldes, y lo que se hace es se interna en el territorio enemigo sin conocimiento del mismo. Entra en un barranco y allí es emboscado y bueno, pues hay aquí hay discusión. Se calcula que no deben ser más de un centenar de muertos, es decir, no es una operación especialmente sangrienta, pero la prensa de Madrid, por ejemplo, dice que son 500, que son 500 hombres los que han caído. Entonces, pues el pueblo español casi le da un infarto, ¿no? Pensando que nos hemos metido en otra guerra y en otro conflicto que, como solía pasar en España, pues los que iban a tener que pagar el tributo de sangre eran las clases populares. Sí, sí. Enseguida vamos a detallar precisamente quiénes luchaban en Marruecos, pero ¿quiénes estaban en el otro lado del conflicto? Hablabas antes de cávilas, hablabas antes de tribus en un momento dado, de poblaciones que a veces, a lo mejor entre ellas incluso también andaban un poco en medio guerra. ¿Quiénes eran los que se enfrentaron al ejército español en Marruecos? Bueno, inicialmente, a ver, en puridad, España no va a Marruecos a conquistarla, en puridad. En realidad, lo que es España es un protectorado, ¿no? Como su nombre indica, además siempre lo decimos, el protectorado español. Claro, el protectorado en la materia colonial, en el periodo, viene a decir, es una especie de ficción, es una ficción legal por la cual España está allí para proteger al sultán de Marruecos. En realidad, no le estábamos conquistando, no entramos nunca en guerra con Marruecos, al revés. Se supone que estábamos entrando en guerra con las tribus que eran hostiles al sultán de Marruecos, ¿no? Ya sé que es una ficción, pero bueno, hay que decirlo. Y estas tribus que sabían que supuestamente son insumisas o rebeldes a los españoles tampoco lo eran en todos los casos. Son una sesentena de tribus, son algo más de, creo que recordar que son 65 cávilas distintas, algunas de ellas, bueno, algunas no, todas ellas subdivididas en distintas facciones y linajes, o sea, tienen su propia forma de división clánica, y muchas de ellas estaban en conflicto entre sí. Realmente era muy típico pues, que hubiera algún tipo de represalia, ¿no? Sí es cierto que también tenían un sistema de, para no estar en una vendetta constante y no ser un baño de sangre constante, había un sistema de pagos, digamos, de sangre por tributo o sangre por castigo. Entonces había una serie de normas, ¿no? Pero sí que estaban muy acostumbradas a la guerra. Es más, unos años antes, a principios del siglo XX, aparece en este territorio pues el Rogui, que se proclama sultán y es hostil al sultán legítimo de Marruecos. Es decir, es un territorio bastante convulso desde el punto de vista político, ¿no? Muy fragmentado poblacionalmente. Mayoritariamente es poblamiento rural, no hay grandes ciudades, no hay grandes centros de población, lo cual incide muy negativamente en la ocupación española, puesto que España no puede dominar el territorio dominando los principales puntos de población, sino que tiene que dominar todo el territorio, lo que incluye pues, montañas o territorios que son muy agrestes desde el punto de vista orográfico, ¿no? Hay un refrán, es un refrán bereber, porque la población, desde el punto de vista racial, hay mucha discusión también. No sé, en la época se decía que había, por un lado había bereberes y por otro lado había árabes, los árabes que eran de las ciudades, los bereberes de la montaña. Bueno, esto no deja de ser los clichés del poder imperial, ¿no? Es un poco esta retórica imperialista. Lo que sí que es verdad es que ellos decían de manera pues casi muy sintética, ¿no? Decían que el español domina las lomas de la montaña y eso es lo que domina, las piedras que están alrededor de las lomas de la montaña, porque realmente el territorio era muy complicado de dominar. Nos tiraremos desde 1909 hasta 1927 para completar el territorio que, como he dicho antes, viene a ser el del tamaño de la provincia de Badajoz. Ya. Bueno, y claro, ¿cómo venden a la sociedad española esta historia del protectorado? Como algo de lo que se iba a sacar algún tipo de rendimiento, porque las potencias coloniales fundamentalmente lo que querían era rendimiento económico de sus colonias. Es lo que haya sucedido con los territorios de ultramar y con América, evidentemente, durante siglos. En este caso, con Marruecos o con esta zona concreta de Marruecos, que se pensaba sacar de allí.
porque no irían por amor al arte, ni para educar a la población, ni para hacerles carreteras, hospitales y escuelas, que faltaban en España, por otro lado. Bueno, si escuchas los discursos, en cierta medida es para civilizar, ¿no? Hay algunos discursos muy bonitos, claro, los discursos son preciosos, ¿no? Y del dicho al hecho, pues va un buen trecho. En cualquier caso, sí que hay toda una teoría que justifica. Además, quiero recordar que hay una frase que dice algo así como que el faro de la civilización está en la península y cómo no podemos llegar al otro lado del estrecho, ¿no? El faro de la civilización, porque realmente lo que España debía llevar allí eran los dones o los regalos, ¿no? de la metrópoli, ¿no? El hombre blanco civilizando. Es decir, no nos pensemos, hoy en día, dicho así, pues suena muy, muy cínico, pero en realidad en ese periodo sí que había todo un discurso, no sé hasta qué punto se lo creían o no, pero sí que había todo un discurso de la carga del hombre blanco, ¿no? Como decía el poema de Kipling, esa idea de ir donde el inferior, donde el salvaje, es un periodo de mucho racismo, a enseñarle la civilización. Ahora bien, ¿qué intereses reales había? Pues es una pregunta estupenda y puedo venir a esbozar alguna cosa, pero realmente pues casi la respuesta rápida y que no me resisto a no dar es ¿qué sacamos de allí? Nada. Desde mi punto de vista, como historiador, fue una verdadera ruina, fue un negocio ruinoso. ¿Había algo en Marruecos? Bueno, sí, en teoría, a nivel de las relaciones internacionales o si queremos a nivel de geopolítica, pues dominar ese territorio que viene a cerrar el lado sur del estrecho de Gibraltar en este periodo, bueno, pues tenía cierto interés, si queremos. Luego está la idea esa del darwinismo social, que es o comes o te comen, es decir, el pez grande se come al chico, entonces tienes que disimular que eres un pez grande, aunque no lo seas realmente, ¿no? Como le pasaba a España, pero tendrás que disimular que eres un pez grande, entonces debes constituir un imperio colonial y Marruecos, pues ahí estaba para ello, ¿no? Luego, a intereses económicos, ¿qué es lo que bien has apuntado? Bueno, Gran Bretaña, por ejemplo, sí que el imperio colonial británico era un imperio eminentemente económico, ¿no? Había grandes intereses económicos. Pero si estudiamos otros imperios del periodo, tampoco es excepcional que construyesen grandes imperios a veces por prestigio internacional. O sea, que no es nada raro, ¿no? El caso francés, que tenía, bueno, pues millones de kilómetros cuadrados de selva y de desierto, que no tienen mucho interés económico. Entonces, bueno, en el caso español yo creo que va por ahí también un poco, en el sentido de que el territorio que se le asigna a España, pues como interés económico es prácticamente nulo. Alguien me podría decir, seguro que algún entendido o algún aficionado, las minas de los Benibú y Fru. Pues sí, había unas minas, pero bueno, que se decía que el conde Romanones, bueno, se decía no, el conde Romanones tenía intereses y había alguna otra familia de lo que podemos llamar la oligarquía económica española, bueno, a veces de origen incluso británico, porque los británicos se asentaron desde el comercio con el vino de Jerez, se asentaron en la zona del sur de España y algunos de ellos incluso miraron al protectorado, pero en realidad los intereses económicos reales debieron ser muy, muy escasos, o al menos el rendimiento económico real de lo que se sacó allí, porque el único valle fértil, el valle de los Beni Cerual, es el valle de la zona de Luarga, que está en la frontera con Francia, se lo quedó Francia finalmente, o sea que hasta ese valle, que era el único, digamos, netamente rico desde el punto de vista agrícola, no cayó en manos españolas. Bueno, pues vamos a conocer cómo era la vida para los soldados que tenían que viajar a servir en Marruecos. En el capítulo que firmas en este libro, Coral, el título comienza con algo así como piojos, ratas y moscas, lo que nos da ya una primera impresión. Y luego, a medida que vamos avanzando, pues encontramos que se hablaba de Marruecos como el matadero al que además iban a morir los pobres. Algo has comentado antes. ¿Quiénes iban a Marruecos y cómo vivían allí? Bueno, pues iban en la mayor... Siempre hay excepciones. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un periodo de 1909 al 27. Es un periodo muy largo. Pero a nivel general, así como gran generalidad, podemos decir que a Marruecos a combatir iban los pobres, los que no nos quedaban más remedio. Tenemos que tener en cuenta que el sistema que se utilizaba era el sistema de las quintas, que pues nos suena a todos, ¿no? Los mozos que iban a quien en suerte le tocaba el sorteo y le tocaba ir a servir a la patria, ¿no? Servicio de armas. ¿Quién se libra? Bueno, pues digamos que hay dos periodos. Está hasta 1912, hay un par de figuras legales que son el sustituto
y la redención en metálico, que son dos formas de escapar. En una buscas a alguien que te cubra, si te ha tocado, te cubre él y no vas tú a la unidad a la que te haya correspondido, y la otra es pagar una cuota, ¿no? Una cuota que es el gasto aproximado del pago de otro para ir al ejército, ¿no? Que te ha tocado en gracia. Porque ¿quién podría permitirse este tipo de escapatorias? Pues realmente las clases medias, en un país en el que hay muy pocas, o las clases altas, ¿no? Sí, sí. A partir de 1912, y es muy rápido, a partir de 1912 se derogan estas dos figuras que eran demasiado sangrantes, y por abreviar aparece otra, porque en realidad está muy bien derogar esto que es injusto, pero las clases medias, sobre todo las clases altas, no quieren que sus hijos vayan a las peores unidades y vayan destinados a Marruecos, con lo cual se impone el soldado de cuota. El soldado de cuota elige la unidad en la que servir, con lo cual los hijos de los adinerados o de los poderosos van a elegir unidades que no están destinadas a Marruecos y que, por supuesto, están en el cuartel de al lado de la casa de sus padres, para no tener que tener las incomodidades del servicio militar español, que era, por otro lado, muy incómodo y muy duro, según los testimonios del periodo. Ya, ya. Bueno, nos vamos haciendo una idea, desde luego, lo de los piojos, las ratas y las moscas nos da a entender que las condiciones de vida fáciles no eran. Eran horribles. Yo creo que, bueno, me he leído, pues, no sé si todo, pero prácticamente todas las memorias que he encontrado disponibles, cartas y todo lo que he podido encontrar, porque esta parte es muy interesante, ver la cara, el rostro realmente, ¿no? El rostro de la guerra y del común del soldado, Sí, sí. lo que ellos a veces llamaban el Juan de España, ¿no? El soldado español. Y los testimonios sobre todo tipo de bichos eran impresionantes. Ratas, piojos, chinches, garrapatas, moscas, mosquitos, arañas. Es fantástico la cantidad de animales, la cantidad biológica con la que convivían estos soldados. Hay una pequeña escena, la voy a relatar porque es un soldado canario muy gracioso, escribe con sus iniciales BJ, que en sus memorias narra cómo se echa la siesta en una tienda y se levanta con dos ratas sentadas en la cuenca ocular de sus ojos, que la utilizaban, esa zona, como era hundida, la utilizaban para poner allí la rata se había sentado allí, una en cada parte del ojo, ¿no? Vaya. Y que se despertó sobresaltado con las ratas encima de su cara. Bueno, No era algo tampoco muy raro, ¿eh? Esta es la más graciosa, pero no es la única. sí, sí, bueno, si tuvo humor para contarlo así, pues en fin. Y bueno, ¿qué acontecimientos llevaron al episodio conocido como el desastre de Anual? Bueno, pues es realmente complejo. En una charla es muy probable que no pueda decir todos los elementos que se alinean para llegar a Anual. De manera muy breve puedo decir que hay factores de carácter estructural y factores coyunturales, ¿no? Dentro de los estructurales podemos decir que lo que nos encontramos es un ejército español, pues que no es una máquina bien engrasada. Tiene muchos problemas estructurales, el ejército español del periodo. Por otro lado, de manera estructural, también es un problema muy grave que los políticos españoles, todos ellos, los distintos gobiernos, querían el imperio español, querían ese nuevo imperio marroquí, más o menos lo querían casi todos, pero no querían el coste en hombres y en recursos, que como tú antes bien has apuntado, pues esto era un sumidero de tropas y de recursos económicos para un país que, por otro lado, pues no estaba en su mejor situación, ¿no? Entonces, los políticos obligaban muchas veces a los militares a no emprender operaciones que sabían que podían ser costosas en hombres, porque cualquier sangre española derramada en el suelo africano conllevaba el disgusto de muchas familias que estaban en la península, y este disgusto significaba pues un descontento general y podía acabar derivando pues en huelgas, en algaradas o en desgaste del régimen. Por ello, unos militares que no tenían todos los recursos y unos políticos que no querían acometer la guerra como los militares pretendían, pues nos encontramos en que se juntan el hambre con las ganas de comer. Esto a nivel estructural. Por otro lado, a nivel coyuntural, bueno, pues en el escenario aparecen dos generales, Dámaso Berenguer y Fernández Silvestre, que se ha especulado mucho si se llevaban bien, si se llevaban mal, si la comunicación entre ellos era fluida o no. Parece ser que no era una comunicación muy fluida, que había ciertos roces personales, y entonces todo ello unido a que Fernández Silvestre, por un lado,
lleva sus tropas de vanguardia, lleva la línea del frente demasiado rápido, demasiado lejos, y por el otro lado Dámaso Berenguer no le ofrece todas las fuerzas de apoyo que Fernández Silvestre quizás debería haber tenido, porque también se encontraba inserto él en una ofensiva, es decir, los dos estaban atacando desde sus respectivas comandancias generales. Berenguer era alto comisario además también. Pues digamos que todo ello confluye para que en un momento determinado, casi por pues por una serie de derrotas, un par de derrotas previas, el Monte Abarrán, una derrota de las fuerzas españolas, y luego la derrota en Igueriben, pues Fernández Silvestre, sin entrar en detalle, manda una retirada por sorpresa porque se siente en peligro su posición y su línea, que es una línea, como digo, muy, muy avanzada, y entonces al mandar la retirada por sorpresa, pues pilla tan por sorpresa que sorprende hasta los soldados españoles y los oficiales que debían dirigir a esos soldados. Y entonces es cuando se producen las imágenes de Anual, no las de matanzas, sino las imágenes de soldados que empiezan a abandonar la posición sin oficial al frente, o oficiales que se van solos sin sus soldados, oficiales que no saben a dónde están yendo, las posiciones intermedias para el repliegue no estaban preparadas porque nadie las ha comunicado que había un repliegue. Es decir, es un verdadero desastre. Cuando comienza este repliegue, que inicialmente es un repliegue más o menos ordenado, más o menos, hay una jarca, un grupo de rebeldes, lo que los españoles llaman rebeldes rifeños, dirigido por Abd el-Krim, que será el gran líder de la rebelión rifeña, de la guerra del Rif. Pues cuando ven, no se sabe cuántos tampoco indígenas hay, se calcula que entre 1000 y 2000 es lo más probable. Pues cuando estos entre 1000 y 2000 indígenas ven que los españoles se retiran, pues así como se estaban retirando, sin mucho orden, sin mucho concierto y sin saber muy bien cómo ni por qué, los 2000 rifeños ven la oportunidad del millón para hacerse con un montón de material muy moderno, es decir, les ha tocado el dorado, porque realmente coger un fusil español del periodo o lograr hacerse con una montura del periodo de española, pues era un dineral para un nativo de este momento. Entonces se les echan encima, y cuando los 5.000 soldados españoles, se calcula, 5.000 soldados españoles comienzan a ver cómo se les vienen encima los 2.000 soldados, los 2.000 arqueños rifeños, pues eso ya no es una retirada ordenada, sino que se convierte en un sálvese quien pueda, en algunos casos, otros casos no, otros casos hay oficiales que organizan unidades de defensa, hay unidades pues que digamos que debido a sus actuaciones en este contexto de esta retirada desordenada o esta persecución un poco irregular, porque realmente tampoco fue una persecución sistemática, pues llegarán al heroísmo, ¿no? El regimiento Alcántara, la caballería de Alcántara, por ejemplo, pues defiende la retirada hasta que queda deshecha la unidad, completamente deshecha, no queda unidad, ¿no? Mueren, quedan un puñado de soldados porque el resto pues ha defendido a sus compañeros huyendo, ¿no? Es decir, en esta especie de retirada mal diseñada, lo que nos encontramos pues es un desastre, Tampoco es una matanza sistemática, pero mueren muchísimos soldados, y muchos soldados se van a quedar aislados, ¿no? El general Navarro, que era el segundo al mando de esta comandancia, intenta reagruparse, intenta, digamos, concentrar fuerzas, y se concentran en la posición de Monte Arruit unos 3.000 soldados españoles que son sitiados por el enemigo, porque hay una insurrección general, que es la otra pata que hace entender el desastre. Es decir, no solo son 2.000 rifeños dirigidos por Abd el-Krim que avanzan, sino que viendo la retirada española, todas aquellas tribus que supuestamente estaban sometidas pero no habían sido desarmadas, viendo al enemigo huir, aprovechan la situación para dedicarse a matar españoles y a robarles todo lo que puedan. Entonces, es una insurrección popular, o una insurrección, si quieres, nativa, la que también hace entender los 10.000 hombres que, siendo conservador, mueren en estos 15 días aproximados que van desde el 22 de julio hasta el 9 de agosto, hasta la primera quincena de agosto, podemos decir que es cuando se da todo este desastre, ¿no? El desastre anual no es una posición, sino que es toda la caída de las líneas españolas y el cerco de posiciones intermedias y la matanza, por ejemplo, en Monte Arruit, que quedaron esos 3.000 soldados, se negocia la rendición y los rifeños no respetarán la rendición y se pasará a cuchillo a la práctica totalidad de los 3.000 hombres que estaban allí. Bueno, entre las muchas fotografías de la época que habéis recuperado para este libro, vemos una
que tiene lugar en San Sebastián. Son varias personas, muchos niños, en una protesta con una pancarta que dice: acordaos de las víctimas de Marruecos, el pueblo exige responsabilidades. El pueblo hasta dónde llegó en su exigencia de responsabilidades por este desastre y, en fin, por toda la sangría de estas campañas en Marruecos. Pues lo que suele pasar, ¿no? El pueblo exige responsabilidades, el pueblo puede exigir, como sujeto histórico, el pueblo es muy bonito, ¿no? Aludir al pueblo, y luego lo que se le da al pueblo, pues suele ser habitualmente bastante poco, ¿no? En este caso, pues pasó un poco lo mismo. Anual vienen a ser 10.000 muertos, 10.000 muertos del periodo. Probablemente estamos hablando de la mayor derrota militar española en la edad contemporánea. Anual es, por enmarcarlo, es eso, ¿no? Tampoco es algo excepcional, porque realmente, bueno, los italianos tuvieron Adua, bueno, los británicos perdieron también, tuvieron sus más y sus menos con los zulúes, pero bueno, sí que es verdad que 10.000 muertos son una enorme cantidad de muertos. Contestando a esa pregunta, se abre un expediente, se abre una comisión de responsabilidades, a cuyo mando se pone al general Picasso, que es bastante famoso porque de ahí deriva la investigación de Picasso, que es el famoso expediente Picasso, ¿no? Lo que se estaba buscando eran las responsabilidades. ¿Quién tenía la culpa de estos 10.000 soldados muertos? Bueno, soldados y civiles, porque también hubo ejecuciones de cantineras, de gente civil. En Nador, por ejemplo, en un molino en Nador se crucifica a un civil, es decir, hay también muertos civiles. El caso es que Juan Picasso hace todo un expediente enorme. Hay algunas caricaturas que en el libro están incluidas, en las que se ve cómo va creciendo el expediente en número de folios. Es ingente. Y cuando parece que la cuestión de las responsabilidades se va a dilucidar, es cuando se da el golpe de Estado de General Primo de Rivera, en 1923. Probablemente, al menos en parte, hay muchos motivos, pero hay una facción militar que va a apoyar al General Primo de Rivera, que son africanistas, es decir, es un grupo militar vinculado a Marruecos, imperialistas, claramente imperialistas en su discurso y en su sentir, y estos van a apoyar a Primo de Rivera con tal de que tape la cuestión de las responsabilidades. El propio Alfonso XIII se dice, esto ya estamos entrando, Anual es muy bonito y las campañas de Marruecos porque todavía hay grandes misterios, ¿no? Parece ser que Alfonso XIII podría estar detrás de la cuestión de las responsabilidades. Se dice, se rumorea, bueno, hay teorías para todos gustos, pero lo que sí que es cierto es que Alfonso XIII acepta el golpe de Miguel Primo de Rivera sin ningún problema, probablemente aliviado, esto ya es una opinión personal mía, ¿no? Probablemente aliviado viendo que todo esto pues, se le echa tierra y se tapa. ¿Quién pagó entonces por Anual? Bueno, pues cargos muy menores y probablemente ninguno de los grandes responsables, si lo entendemos así desde el punto de vista, digamos, de la historia, ¿no? Bueno, pues tenemos ya en marcha un golpe de Estado, la dictadura de Primo de Rivera, y en cuanto nos despistemos estamos en la antesala de la guerra civil, vamos, del sublevamiento armado de parte del ejército en 1936. ¿Cómo influyó la guerra en Marruecos en el devenir de la política española? Bueno, en general, todas las campañas de Marruecos fueron un quebradero de cabeza para los gobiernos de España, ya sea en el periodo de la Restauración, ya sea con la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Realmente, hasta que no hay lo que los españoles llamamos la pacificación del territorio, esto es un quebradero de cabeza. Es más, los políticos españoles muchas veces lo llaman, entrecomillado, esto es textual, lo llaman el problema marroquí. No se llama el imperio, no se llama las colonias, se llama el problema de Marruecos, porque realmente era un problema enorme para ellos, ¿no? Como antes has marcado la foto esa en San Sebastián, pues es que muy vinculado a Marruecos hubo algaradas, insurrecciones, hubo protestas, hubo huelgas, es decir, Marruecos fue muy impopular, muy, muy impopular. Las campañas de Marruecos no tenían grandes defensores entre los sectores pues más humildes, ¿no? De lo que es la sociedad española. Por ello, los políticos españoles constantemente pues hablaban del problema marroquí, ¿no? Era un arma arrojadiza en la vida política española. En el Parlamento habitualmente se tiraban a la cara los muertos de Marruecos o las operaciones fracasadas de Marruecos, ¿no? Por otro lado,
la cuestión de las campañas de Marruecos será el entorno donde se vaya a forjar un grupo militar de enorme importancia o de enorme relevancia en la historia posterior de España, ¿no? Realmente algunos de los grandes generales que van a estar en el 36 tienen toda su formación y tienen, digamos, su experiencia militar más destacada en las campañas de Marruecos. Es decir, hay una clara correlación entre Marruecos y 1936. Si citamos algunos de los principales o de los más destacados héroes de las campañas marroquíes, pues podemos hablar del general Franco o de Sanjurjo, de Mola, de Vigón, de Millán Astray, de Quindelán, de Varela. Estamos hablando en realidad de muchos de los más destacados miembros del golpe de Estado de 1936. Entonces, sí que hay una correlación, ¿no? ¿Por qué está ahí esa correlación? Bueno, es evidente que ellos, en su estancia en Marruecos, algunos de estos miembros de esta generación militar son un poco más mayores unos que otros. Por ejemplo, Millán Astray ya había combatido en ultramar, es decir, ya venían de otra guerra, ¿no? Que también es muy interesante ver cómo son unos militares que van de guerra ultramarina a guerra colonial en el norte de África, y luego muchos de ellos acabarán entrando, apoyarán el golpe de Primo de Rivera, sofocarán la insurrección asturiana del 34, porque realmente no hay que perder de vista que fueron tropas africanas las que estuvieron en Asturias, y en el 36 pues tendrán un enorme protagonismo, ¿no? Sí es cierto que hay algunos militares que combatieron en África que, sin embargo, permanecen fieles a la República. Claro, pero es que no todos los militares que estuvieron en África son africanistas. Los africanistas son un grupo militar que tiene unas determinadas características, como por ejemplo, tienen esa vocación de permanecer en África, una idea imperial muy clara, suelen combatir en unidades coloniales o en tropas de choque. Es muy característico pues, haber luchado en fuerzas regulares o en policía indígena o en el tercio de extranjeros, lo que luego se llamará la Legión Española. Es de aquí de donde se nutren este grupo de africanistas, ¿no? Bueno, no es casual que Millán Astray sea el fundador del tercio de extranjeros y sea un destacado africanista, ¿no? Luego, realmente tenemos que entender que donde está la forja o donde está el crisol del golpe del 36 posiblemente tenemos que hablar de las campañas de Marruecos. Hay una frase del general Franco de los años 30 que dice algo así como que él no se entiende a sí mismo ni entiende a sus camaradas de armas sin las campañas de Marruecos, sin África. Él creo que recuerda que dice sin África, ¿no? Sí, sí. Pues ahí lo dejo. Un libro extraordinario que resume, gracias al trabajo de muchos especialistas, lo que ocurrió hace 100 años. Aunque el título hace referencia anual, a 100 años de anual, la Guerra de Marruecos evidentemente contextualiza muy bien todo lo ocurrido previamente a la creación del protectorado español en este lugar y bueno, pues también las consecuencias, además de numerosas explicaciones sobre la fotografía, sobre incluso alguna otra percepción desde el punto de vista de la literatura o incluso del arte en el imaginario colectivo, ¿no? Marruecos en el imaginario colectivo. Lo dicho, una obra coral que ha coordinado Daniel Macías, a quien agradecemos este rato. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Muchísimas gracias por invitarme, encantado. Un abrazo.